SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La hora de la estrella de Clarice Lispector. Clarice Lispector nació en Chechelnik, Ucrania, en 1920 y murió en Río de Janeiro en 1977. Sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación en 1944 de su primer libro, Cerca del corazón salvaje, en el que desarrollaba el tema del despertar de una adolescente y por el que recibió el premio de la Fundación Grasa Araña. Clarice Lispector se convirtió en una de las más singulares representantes de las letras brasileñas, a cuya renovación contribuyó con títulos tan significativos como Aprendizaje o El libro de los placeres, Agua viva, Aprendiendo a vivir, La ciudad sitiada, La pasión según G.H. o Un soplo de vida. La hora de la estrella se publicó en 1977. Es el último libro publicado en vida de su autora y una de las obras más brillantes de la literatura brasileña moderna. Es una novela con una estructura compleja, profunda. Habla de la pobreza, del sentido de la vida, de la mujer, de la literatura y tiene una sensibilidad extraordinaria. Vamos allá. Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula dijo sí a otra molécula y nació la vida. Pero antes de la prehistoria existía la prehistoria de la prehistoria. Y existía el nunca, y existía el sí. Siempre lo hubo. No sé qué, pero sé que el universo jamás tuvo comienzo. Rodrigo está empezando a escribir una novela. Esta novela. Dice que consigue la simplicidad con mucho esfuerzo. Mientras tenga preguntas y no tenga respuestas, continuará escribiendo. Pero tiene que empezar por el principio, aunque las cosas ocurran a veces antes de ocurrir. Si esta historia no existe, pasará a existir. Pensar es un acto, sentir es un hecho. Los dos juntos son yo que escribo lo que estoy escribiendo. Un dolor de muelas penetra este relato y fulgura en lo hondo de su boca. Así que canta su propio dolor, sobrellevando el mundo y la falta de felicidad. La felicidad es la palabra más desdichada, inventada por las norestinas que andan por esos montes. Este relato será el resultado de una visión gradual, la visión de la inminencia de quién sabe qué. Rodrigo tiene la sensación de estar escribiendo en el momento mismo de ser leído. Escribe con cierto pudor esta narración. Si hay veracidad en ella, y está claro que la historia es verdadera, aunque sea inventada, que cada uno la reconozca en sí mismo, porque todos somos uno. Y quien no es pobre de dinero es pobre de espíritu o de añoranza, porque le falta una cosa más preciada que el oro. Hay quien carece de eso tan delicado que es lo esencial. Rodrigo sorprende en el aire, de pronto, en una calle de Río de Janeiro, el sentimiento de perdición en la cara de una muchacha norestina. Y se propone escribir algo que no sea complejo. El relato va a tener unos 7 personajes y él mismo es uno de los más importantes. Será una historia exterior y explícita, pero llena de secretos. Es un relato frío. Aunque no se trata de un relato, ante todo, es vida primaria que respira. Lo que escribo es más que una invención. Es obligación mía hablar de esa muchacha, de entre millares de ellas. Es mi deber, aunque sea de arte menor, revelar su vida. Porque la muchacha tiene derecho al grito. Hay chicas que venden el cuerpo, única posesión real, a cambio de una buena comida, en lugar de tomarse un bocadillo de mortadela. Pero la persona de quien va a hablar Rodrigo no tiene ni cuerpo que vender. Nadie la quiere. Es virgen e inocua. No le hace falta a nadie. Como la norestina, hay millares de muchachas diseminadas por chabolas, sin cama ni cuarto, trabajando detrás de mostradores hasta la estafa. Son fácilmente sustituibles y podrían existir, como no. Pocas se quejan y ninguna reclama porque no sabe a quién. Pretendo, como he insinuado, escribir de un modo cada vez más simple. Aparte de que el material del que dispongo es parco y sencillo por demás, las informaciones sobre los personajes son pocas y no muy aclaratorias. Informaciones todas que con esfuerzo me llegan de mí para mí mismo. Es un trabajo de carpintería. Rodrigo se va a limitar humildemente a contar las pobres aventuras de una chica en una ciudad hecha toda contra ella.
Ella, que debería haberse quedado en el Sertao de Alagoas con su vestido de algodón, estudió mecanografía y tenía que copiar letra por letra, hasta que adquirió el título de mecanógrafa. Ella, que no conoce sino a través de vivir a la deriva. Si fuese tan tonta como para preguntarse ¿quién soy yo?, se espantaría y se caería al mismo suelo. Es que el quién soy yo provoca necesidad. ¿Y cómo satisfacer la necesidad? Quien se analiza está incompleto. La persona de la que voy a hablar es tan tonta que a veces sonríe a los demás en la calle. Nadie responde a su sonrisa porque ni la miran. Este libro está construido sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es un silencio. Este libro es una pregunta. Pero Rodrigo, que solo escribe lo que quiere, tiene que hablar de la Norestina porque si no, se va a ahogar. Ella le acusa y la forma de defenderse es escribir sobre ella. Y al escribir da a las cosas su verdadero nombre. Cada cosa es una palabra. No es fácil escribir, es duro como partir roca, pero saltan chispas y astillas como aceros pulidos. El miedo de empezar sin saber siquiera el nombre de la chica, sin mencionar que la historia me desespera por su enorme simpleza. Lo que me propongo contar parece fácil a la mano de todos, pero su elaboración es muy difícil. Porque tengo que dar nitidez a lo que está casi apagado, a lo que apenas veo. Con unas manos de dedos duros enlodados, palpar lo invisible en el mismo lodo. Rodrigo, tal vez, escribe porque no tiene nada que hacer en el mundo. Está de sobra, y no hay lugar para él en la tierra de los hombres. Escribe por su desesperación y su cansancio. Ya no soporta la rutina de ser quien es, y si no existiese la novedad continua que es escribir, se moriría simbólicamente todos los días. Parece que conoce los menores detalles de esa Norestina, como si viviera con ella. Se le pegó a la piel como un dulce pegajoso o como lodo negro. La mecanógrafa no se quiere bajar de sus hombros. No sé nada, todavía no me he animado a escribirlo. ¿Tendrá acontecimientos? Los tendrá. ¿Pero cuáles? Tampoco lo sé. No estoy tratando de crear en ustedes una expectativa ansiosa y voraz. Es que realmente no sé lo que me espera. Tengo un personaje en ebullición entre las manos y se me escapa a cada instante con la pretensión de que yo lo recupere. Rodrigo ve a la Norestina mirándose en el espejo, y en el espejo aparece la cara de Rodrigo, cansado y barbudo. La Norestina es una chica que nunca se ha mirado desnuda en un espejo, por vergüenza. Ella vive en un limbo impersonal, sin alcanzar lo peor ni lo mejor. Ella vive tan solo, aspirando y expirando, aspirando y expirando. Su vivir es ralo. Duerme con una enagua de tela ordinaria en la que hay manchas bastante sospechosas de sangre pálida. Para dormir en las frías noches de invierno, se enrosca sobre sí misma, recibiendo y dándose su poco calor. Duerme con la boca abierta porque tiene la nariz tapada. Duerme exhausta. Duerme hasta el nunca. Ella es incompetente para la vida. Le falta la habilidad de ser hábil. Solo, de una manera vaga, se da cuenta de una especie de ausencia que tiene de sí en sí misma. Si hubiese sido una criatura capaz de expresarse, habría dicho: el mundo está fuera de mí. Yo estoy fuera de mí. Va a ser difícil escribir este relato. A pesar de no tener nada que ver con la muchacha, me tendré que escribir todo a través de ella, entre mis espantos. Los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay un susurro, y ese susurro es lo que me impresiona. En La hora de la estrella hay un significado claro y directo, sin misterio alguno. La vida es cruel, injusta y dramática para los que quedan excluidos del progreso en la metrópolis brasileña. Con esto daríamos buena cuenta de los objetivos de la novela. Sin embargo, hay muchos otros recursos utilizados por la autora. Al transponer al texto el mundo de Rodrigo, se comunica mediante un lenguaje cuyo alcance el escritor no llega a poder prever. Rodrigo es en cierto modo una proyección de la propia Clarisse, porque, como los heterónimos de Fernando Pessoa, ella escribe corporeizándose en su personaje. La muchacha es tan poco hábil que no argumenta nada en su propio favor cuando el jefe de la firma de representación de poleas le avisa con brutalidad que solo va a mantener en su puesto a Gloria, su compañera, porque ella se equivoca demasiado al escribir a máquina, además de manchar siempre el papel. La muchacha piensa que por respeto se debe responder algo. Discúlpeme por la molestia.
El señor Raimundo Silveira le da la espalda, pero se vuelve un poco sorprendido por la delicadeza inesperada al oír la voz de la muchacha y entonces le dice que puede que no la despida ahora mismo, que tal vez sea dentro de un tiempo. Después de recibir el aviso, la muchacha va al servicio para estar sola porque se siente aturdida. Se mira maquinalmente en el espejo. Primero le parece que el espejo no refleja ninguna imagen, luego entrevé su cara, la nariz, que parece enorme. Tiene hombros curvos como los de una zurcidora. No sabe que es desventurada porque tiene fe. No sabe muy bien en qué, pero eso a veces le da un estado de gracia. Esta muchacha me incomoda tanto que me he quedado vacío. Me incomoda tanto más cuanto menos exige. Tengo rabia. Una ira como para tirar vasos y platos y romper cristales. ¿Por qué no reacciona ella? ¿Dónde está su fibra? No tiene, es dulce y obediente. La muchacha ve entonces dos ojos enormes, redondos, saltones e interrogativos. Pero ella adivina que no hay respuestas. ¿Va a ser tan tonta de preguntar y recibir un no en la cara? Ella misma parece haberse contestado. ¿Es así? ¿Por qué es así? Ella nació con malos precedentes y ahora parece una hija de un no sé qué con aire de pedir disculpas por ocupar un espacio. En el espejo, distraída, examina de cerca las manchas de su cara. Oculta las manchas con una capa espesa de polvo blanco. Toda ella está un poco sucia porque es raro que se lave. De día lleva falda y blusa y de noche duerme con la enagua. Una compañera de cuarto no sabe cómo advertirle que huele a mugre. Así pasaba el tiempo para esta chica. Se sonaba la nariz en el dobladillo de la enagua. No tenía esa cosa delicada que se llama encanto. Solo yo la veo encantadora. Solo yo, su autor, la amo. Sufro por ella. Y solo yo puedo decirle así: que habrá que me pidas llorando y yo no te dé cantando. Esa muchacha no se siente infeliz. Lo único que quiere es vivir. No sabe para qué, no se lo pregunta. Tal vez encuentra que hay una ínfima gloria en vivir. Piensa que una persona está obligada a ser feliz, de modo que lo es. Nació raquítica por completo, herencia del Sertao. Cuando tenía 2 años de edad se le murieron los padres de unas fiebres malignas. Mucho después fue a Maceió, con su tía la Beata, única familia que tenía en el mundo. La tía le pegaba, siempre le daba con los nudillos de los dedos en la cabeza de huesos débiles por falta de calcio. Le pegaba, pero no solo porque al pegar experimentaba un gran placer sensual. Su tía, que no se había casado por repugnancia, sino también porque consideraba que era su deber evitar que la niña un día llegara a ser una de esas muchachas que en Maceió iban por las calles con un cigarrillo encendido y esperando a algún hombre. Pero para la niña, ni aun el hecho de ser mujer parecía formar parte de su vocación. La feminidad le nacería más tarde. Los golpes los olvidaba porque el dolor acababa por pasarse. Lo que más le dolía era verse privada del postre de todos los días, dulce de guayaba con queso, la única pasión de su vida. La niña no preguntaba por qué siempre era castigada, pero el no saber era parte importante de su vida. Y es que la muchacha sabe muchas cosas como el cachorro sabe mover el rabo. Nace y se encuentra con que lo sabe. Igual que nadie le enseñaría un día a morir. Sin duda que iba a morir un día como si antes se hubiese estudiado de memoria el papel de la estrella, porque en la hora de la muerte uno se vuelve como una brillante estrella de cine. Es el instante de gloria de cada uno y se parece al momento en que en el canto coral se oyen agudos sibilantes. De niña había anhelado criar algún animal, pero la tía consideraba que un animal era una boca más para alimentar, de modo que la niña se dijo que solo le quedaba criar pulgas. Del trato con su tía le ha quedado la costumbre de llevar la cabeza gacha. Descubrió, inquieta, que ya no recordaba haber tenido padre y madre. Había olvidado ese sabor. Se diría que había brotado de la tierra del Sertao como una seta. La chica hablaba, pero era muy callada. A pesar de la muerte de su tía, tiene la certeza de que todo para ella va a ser distinto, porque no va a morir jamás. Lo definible ya me cansa. Prefiero la verdad que hay en el presagio. Cuando me libere de este relato, volveré al dominio más irresponsable de no tener más que ligeros presagios. Yo no inventé a esa chica. Ella ha forzado en mí su existencia. Ni de lejos es una débil mental. Simplemente va a la deriva. Una muchacha que al menos no mendigaba comida. Después fueron a Río de Janeiro. La tía le consiguió un trabajo. Después murió la tía y ella ahora vive en un cuarto compartido con otras 4 muchachas, dependientas de los almacenes americanos.
El cuarto está en un viejo edificio colonial entre las prostitutas que tratan con marineros no lejos del puerto. Si el lector posee alguna riqueza y lleva una vida acomodada, saldrá de sí para ver cómo es a veces el otro. Si es pobre, no me estará leyendo, porque leerme es superfluo para quien tiene una tenue hambre permanente. Hago aquí el papel de una válvula de escape de ustedes y de la vida aplastante de la clase media. Bien sé que da miedo salir de sí mismo, pero todo lo que es nuevo asusta. Hace casi un año que está resfriada. Tiene accesos de tos seca en la madrugada. Los apaga contra la almohada mezquina. A veces, antes de dormir, se siente hambre y se queda medio alucinada pensando en un filete de ternera. El remedio entonces es masticar bien masticado un trozo de papel y tragarlo. La Norestina ha llegado a la conclusión de que la vida incomoda bastante. El alma no cabe bien en el cuerpo, aún un alma pobre como la suya. Imagina la chica que si alguna vez llega a sentir un gusto muy grande de vivir, se perderá el encantamiento que la ha convertido en princesa y terminará por transformarse en un animal rastrero. Entonces se defiende de la muerte viviendo menos, gastando poco de su vida para que no se le acabe. Debo decir que esa muchacha no tiene conciencia de mí. Si la tuviese, tendría alguien por quien rezar y sería la salvación. Pero yo tengo plena conciencia de ella. A través de esa joven doy mi grito de horror a la vida que tanto amo. Uno de los pocos lujos que se permite la muchacha es tomar una taza de café frío antes de dormir. Paga ese lujo con la acidez que siente al despertar. Es callada, pero le gustan los ruidos. En cambio, el silencio de la noche le asusta. Además de esos miedos, tiene un miedo enorme de pillar una mala enfermedad por allá abajo. Eso se lo enseñó la tía, a pesar de sus pequeños ovarios tan raquíticos. Cuando duerme, sueña que la tía le da golpes en la cabeza. O, de modo extraño, sueña cosas de sexo, ella, que tiene una apariencia asexuada. Y al despertar, se siente culpable sin saber por qué, y reza mecánicamente 3 Avemarías, amén, amén, amén. Rezaba pero sin Dios, no sabía quién era él y por lo tanto él no existía. Acabo de descubrir que para ella, excepto Dios, también la realidad era muy poco. Se le daba mejor lo irreal cotidiano. Vivía en cámara lenta, liebre que salta en el aire por las colinas. Lo errátil era su mundo terrestre, lo errátil era lo de dentro de la naturaleza. A la muchacha le parece bueno estar triste. No desespera porque nunca ha llegado a eso, ya que es tan modesta y tan simple. Es neurótica, pero es una neurosis que la sustenta. De vez en cuando va a la zona sur y se queda mirando los escaparates chispeantes de joyas y de prendas de seda, solo para mortificarse un poco. El domingo se levanta más temprano aún para estar más tiempo sin hacer nada. El peor momento de su vida es el fin de la tarde del domingo. Cae en una meditación inquieta, el vacío del domingo estéril. Suspira. Tiene añoranzas de cuando era pequeña y piensa que ha sido feliz. Nunca se queja de nada. Sabe que las cosas son como son. En un domingo afligente y sin comida, la muchacha experimenta una felicidad inesperada que resulta inexplicable. En el muelle del puerto ve un arco iris. Después de experimentar ese éxtasis delicado, ambiciona otro. Quiere ver, como cierta vez en Maceió, estallar mudos fuegos de artificio. ¿Debo decir que se volvía loca por los soldados? Pues así era. Cuando veía a uno pensaba con un estremecimiento de placer. ¿Será él quien me mate? Si la muchacha hubiese sabido que mi alegría también viene de mi más profunda tristeza y que la tristeza era una alegría frustrada. Sí, era un poquitín alegre dentro de su neurosis de guerra. La muchacha se permite otro lujo, además de ir al cine una vez al mes. Se pinta de un rojo escarlata grosero las uñas, pero como se las come casi hasta la raíz, el rojo chillón desaparece enseguida y empieza a verse la línea negra que ha dejado. Cuando se despierta, ya no sabe quién es. Soy mecanógrafa y virgen. Me gusta la Coca-Cola. La mecanógrafa vive en una especie de nimbo aturdido entre el cielo y el infierno. Se considera, sin derecho, un azar, un feto abandonado en el cubo de la basura, envuelto en un periódico. Pensándolo bien, ¿quién no es un azar en la vida? En cuanto a mí, solo me libro de no ser más que un azar porque escribo. Lo que es una acción, que es un hecho. Cuando entro en contacto con mis fuerzas interiores, encuentro a través de mí al Dios de ustedes. ¿Para qué escribo? ¿Lo sé yo? No lo sé. La Norestina no cree en la muerte.
Todas las mañanas enciende la radio que le ha prestado una compañera de cuarto. La pone bien bajita para no despertar a las otras. Sintoniza invariablemente Radio Reloj, que da la hora exacta y noticias culturales. Y nada de música, solo el tic-tac de gotas que caen. Ella adora los anuncios y aprende cosas que no sabe si alguna vez le servirán. Tiene lo que se denomina vida interior y no sabe que la tiene. Vive de sí misma. Cuando va al trabajo, mientras viaja en autobús, se pierde en el devaneo de sueños elevados y deslumbrantes. No sabe que medita, pero su vida es una larga meditación sobre la nada. Medita mientras escribe a máquina y por eso se equivoca aún más. Y tiene algunos gustos. En las noches frías, temblando entre las sábanas baratas, lee a la luz de una vela los anuncios que recorta de los periódicos viejos de la oficina. Hace colección, los pega en un álbum. En todo caso, el futuro parecía que iba a resultar mucho mejor. Por lo menos el futuro tenía la ventaja de no ser el presente. Siempre hay un mejor para lo que es malo. Pero no había en ella miseria humana. Es que tenía en sí misma cierta frescura de flor. Además, por extraño que parezca, ella creía. No era más que una fina materia orgánica. Existía, solo eso. ¿Y yo? De mí solo se sabe que respiro. A veces, la muchacha siente náuseas al comer. Eso le viene de la niñez, de cuando supo que había comido gato frito. Se asustó para siempre, perdió el apetito, solo sentía un hambre enorme. Le parecía que había cometido un crimen, que había comido un ángel frito, que las alas se le quebraban entre los dientes. Nunca ha cenado ni almorzado en un restaurante. Lo hace de pie, en el bar de la esquina. Tiene la vaga idea de que una mujer que entra en un restaurante es francesa y fácil. Hay cosas que no sabe lo que significan. Una es efemérides. Cuando lo copia, presta atención a cada letra. Nunca ha recibido regalos. No necesita demasiado, pero un día ve algo que por un momento desea. Un libro que el señor Raimundo, amante de la literatura, deja sobre la mesa. El título es Humillados y ofendidos. Pregunto yo, ¿sabría ella algún día del adiós del amor? ¿Sabría algún día de los desmayos del amor? ¿Tendría su modo el dulce vuelo? Nada de esto sé. ¿Qué se puede hacer con la verdad de que todo el mundo esté un poco triste y un poco solo? La muchacha ve un día en un bar a un hombre tan guapo que de pronto querría llevárselo a su casa. Piensa que debe de ser como tener una gran esmeralda en un estuche abierto, intocable. Y un día decide descansar y le dice al jefe que al día siguiente no irá a trabajar porque quitarse un diente es muy peligroso. Y la mentira pasa. Al día siguiente, cuando las compañeras fatigadas se van a trabajar, ella obtiene por primera vez en su vida la más preciada de las cosas, la soledad. Entonces baila en un acto de intrepidez absoluta y gira porque al estar sola se vuelve libre. Pide y consigue como un favor que la propietaria de las habitaciones le dé un poco de café soluble y agua hirviente y se lo toma a sorbos delante del espejo para no perderse nada de sí misma. Creo que nunca estuve tan contenta en esta vida. Hasta se da el lujo de aburrirse. La protagonista central, Macabea, es hoy uno de los símbolos del brasileño alienado, destruido desde la infancia, ingenuo y primitivo. Macabea vivió en el interior de Alagoas, luego en Maceió, donde la propia Clarice Lispector vivió sus primeros años recién llegada de Ucrania antes de trasladarse a Recife primero y luego a Río de Janeiro. Así, la ruta que va de Alagoas a Río de Janeiro coincide con la propia historia de la autora, que, no todo el mundo lo sabe, siempre llevó consigo la impronta de un ligero acento nordestino. Mes de mayo, no me dejes nunca más. Mayo es el mes de las mariposas novias flotando con sus blancos velos. Su exclamación tal vez es un presagio de lo que va a ocurrir al final de la tarde de ese mismo día. En medio de un aguacero encuentra la primera clase de novio de su vida mientras el corazón le late como si hubiese tragado un pajarito que revoloteara prisionero. El muchacho y ella se miran en medio de la lluvia y se reconocen como dos norestinos, animales de la misma especie que se adivinan. Él la mira enjugándose la cara mojada con las manos y la muchacha le basta verlo para convertirlo de inmediato en su dulce de guayaba con queso. Disculpe, señorita, ¿puedo invitarla a pasear? Sí. Si me permite, ¿cuál es su nombre? Macabea. ¿Maca qué? Bea. Disculpe, pero parece el nombre de una enfermedad de la piel. A mí también me parece extravagante.
Pero mi madre hizo voto de ponérmelo a Nuestra Señora de la Buena Muerte si yo vivía. Hasta hacer el año nadie me llamaba, porque no tenía nombre. Yo hubiese preferido seguir así, sin que nadie me llamara, en lugar de tener un nombre que nadie más tiene, según parece. Los dos ignoran cómo se pasea. Caminan bajo la lluvia densa y se detienen delante del escaparate de una ferretería donde hay expuestos caños, latas, tornillos grandes y clavos. A mí me gustan mucho los tornillos y los clavos. ¿Y a usted? La segunda vez que se encuentran, cae una lluvia fina que ensopa los huesos. Sin siquiera darse la mano, caminan bajo la lluvia que, en la cara de Macabea, parece deslizarse como lágrimas. La tercera vez, el muchacho irritado pierde ese mínimo barniz de fineza que su padrastro a duras penas le ha enseñado. Pero usted no sabe nada más que llover. Ella lo ama tanto que ya no sabe cómo librarse de él. Está desesperada de amor. Por fin, poco después, le pregunta cómo se llama. Olímpico de Jesús Moreira Chávez. Pero es mentira, porque apenas si tiene el Jesús como apellido, el apellido de los que no tienen padre. Ha sido criado por un padrastro que le enseñó modales finos para tratar a las personas y aprovecharse de ellas, y también le enseñó a pegársela a las mujeres. Macabea finge una curiosidad enorme, ocultando que nunca lo entiende todo muy bien. Ella sabe lo que es el deseo, aunque no sepa que lo sabe. Era así. Estaba hambrienta, pero no de comida. Era un gusto algo doloroso que subía desde el bajo vientre y le alborotaba los pezones y los brazos vacíos de abrazos. Se volvía dramática y le dolía vivir. Olímpico de Jesús es obrero en una fábrica metalúrgica y ella advierte que él no dice obrero, sino metalúrgico. Macabea está contenta de la posición social de él porque también tiene el orgullo de ser mecanógrafa, aunque gane un salario por debajo del mínimo. El trabajo de Olímpico consiste en coger barras de metal que se deslizan por encima de una máquina para colocarlas abajo, sobre una cinta móvil. Nunca se ha preguntado por qué pone las barras abajo. No le va mal y hasta ha ahorrado un poco de dinero. Duerme sin pagar en la caseta de una obra de demolición gracias a su amistad con el guarda. Pero lo que él quiere es ser torero. Ha ahorrado para arrancarse un canino perfecto y hacerse poner en su lugar un diente de oro deslumbrante. Ese diente le da una posición en la vida. Es lo que en el noreste se llama un cabrito desvergonzado. Soy muy inteligente. Llegaré a diputado. Macabea nunca en su vida ha recibido una carta y el teléfono de la oficina solo es para el jefe o para Gloria, pero una vez le pide a Olímpico que la llame. ¿Llamarte por teléfono para oír tus bobadas? Las raras conversaciones entre los novios versan sobre las tortillas de fariña, la carne salada, la cecina, la rapadura, el azúcar de pilón. Él no es nada inocente a pesar de ser una víctima general del mundo. Lleva la dura semilla del mal, le gusta vengarse. Ese es su mayor placer. Se sientan en un banco de la plaza. Allí acomodados, nada los diferencia del resto de la nada. Él no la trata bien. Le dice que solo habla estupideces, que lo que pregunta nunca tiene respuesta, salvo cuando él le pregunta qué preocupaciones tiene. No tengo ninguna. Creo que no necesito vencer en la vida. Es la única vez que habla de ella con Olímpico de Jesús. Otro día le habla de Radio Reloj y le cuenta que da la hora exacta, cultura y anuncios. Y Olímpico dice que él no necesita la hora exacta porque tiene reloj. Lo que no le dice es que se lo ha robado en el servicio de la fábrica a un compañero que lo dejó sobre el lavabo mientras se lavaba las manos. Y luego ella le habla de una música que escuchó en la radio, que era tan bonita que le hizo llorar. La cantaba un hombre que se llama Caruso y que dicen que ya ha muerto. La voz era tan suave que daba pena de oírla. La música se llamaba Una furtiva lágrima. No sé por qué no decía lágrima. Una furtiva lágrima ha sido la única cosa bellísima de su vida. Enjugando sus propias lágrimas, trata de cantar lo que ha oído, pero su voz es áspera y tan desafinada como ella misma. Al oírse, empieza a llorar. Es la primera vez que llora. No sabía que tuviese tanta agua en los ojos. Llora y se suena la nariz sin saber por qué llora. No llora por la vida que le ha tocado. Como no ha conocido otras formas de vivir, acepta que para ella es así. Llora porque a través de la música adivina que quizá hay otros modos de sentir, que hay existencias más delicadas y hasta con cierto lujo en el alma. Y el noviazgo continúa así, sin fuerza.
La cara es más importante que el cuerpo, porque la cara muestra los sentimientos de la persona. Tú tienes cara de quien ha comido algo que no le gustó. No me agradan las caras tristes. A ver si cambias de expresión. No sé cómo se hace para tener otra cara, pero solo en la cara estoy triste porque por dentro me siento alegre. Es tan bueno vivir, ¿verdad? Él la levanta en el aire por encima de su cabeza. Ella, eufórica, dice que así debe ser viajar en avión. Pero de pronto él no soporta el peso en un solo brazo y ella cae de cara en el barro con la nariz sangrante. De inmediato le dice que no se preocupe, que es un golpe de poco. Como no tiene pañuelo para limpiarse el barro y la sangre, se enjuga la cara con la falda. Pero él se enfurruña y no dice ni una palabra más y pasa varios días sin ir a buscarla. Su entusiasmo está apagándose. Por último, termina por ir a buscarla de nuevo. Voy a tener tanta añoranza de mí cuando me muera. ¡Qué bobada! Cuando uno se muere, se acabó. ¿Sabes qué es lo que yo más querría en la vida? Pues ser artista de cine. Solo voy al cine el día que el jefe me paga. Voy a los cines de barrio. Son más baratos. Adoro a las artistas. ¿Sabes que Marilyn era toda color de rosa? Y tú tienes color de sucia. No tienes cara ni cuerpo para ser artista de cine. Ella nunca olvidará que en el primer encuentro él la trató de señorita y así la convirtió en alguien. Y como es alguien, hasta se compra una barra de labios color rosa. Pero el diálogo de ambos siempre resulta hueco. Un día van los dos al jardín zoológico donde ella se paga su propia entrada, claro. Tiene mucho miedo al ver a los animales, no los entiende. Cuando ve la masa compacta, oscura y robusta del rinoceronte, tiene tanto miedo que se mea encima. El rinoceronte le parece un error de Dios. La jirafa, en cambio, le parece elegante. Al ver que sus comentarios sobre los animales no agradan a Olímpico, busca otro tema y dice que ha escuchado en Radio Reloj una palabra un poco rara: mimetismo. Olímpico la mira con desconfianza. ¿Esas son cosas que pueda decir una señorita virgen? ¿Para qué sirve saber demasiado? El Mangue está lleno de chicas que han hecho demasiadas preguntas. El Mangue es el barrio de las prostitutas. Después del zoo, Olímpico ya no es el mismo. Se pone más bruto. A Macabea le gustan las películas de terror o las musicales. Tiene predilección por las mujeres ahorcadas. No sabe que ella misma es una suicida, aunque nunca se le haya ocurrido matarse. Macabea tiene los ovarios marchitos como una seta cocida. Si pudiese coger a Macabea, darle un buen baño, un plato de sopa caliente, un beso en la frente mientras la tapaba con una manta y hacer que cuando se despertase encontrara simplemente el gran lujo de vivir. Olímpico no muestra ninguna satisfacción por el noviazgo con Macabea. Cuando ve a Gloria, la compañera de Macabea, se da cuenta de inmediato de que ella sí que tiene clase. Tan pronto como la ve, adivina que Gloria, aun cuando es fea, está bien alimentada. Eso hace de ella un material de buena calidad. Y además es carioca, miembro del envidiable clan del sur del país. Macabea solo piensa en el día en que él quiera formalizar y casarse, pero la relación entre Olímpico y Macabea se deshace de repente. Él le dice que ha conocido a otra chica y que esa chica es Gloria. Ante la cara un poco demasiado inexpresiva de Macabea, él procura decirle alguna gentileza que suavice la hora del adiós para siempre. Tú, Macabea, eres un pelo en la sopa. No te dan ganas de comer. Discúlpame si te he ofendido, pero soy sincero. ¿Estás ofendida? No. Por favor, ahora quiero irme. Por favor, dime adiós en otro momento. Macabea tiene una desdicha. Es sensual. En su cuerpo tan estropeado cabe mucha lascivia sin que ella lo sepa. Al comienzo de la relación había pedido a Olímpico una foto en la que él salía riendo para mostrar su canino de oro, y ella se excitaba tanto que rezaba 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías para calmarse. En el momento en que Olímpico le da calabazas, la reacción de ella es inmediata e inesperada. Sin más, se echa a reír. Ríe porque no se acuerda de llorar. Sorprendido, Olímpico, sin entender, suelta unas carcajadas. Terminan riendo los dos. Macabea procura continuar como si nada hubiese ocurrido. La tristeza es un lujo. Olvidé decir que al día siguiente en que él le diera calabazas, ella tuvo una idea. Ya que nadie le daba una fiesta y mucho menos de compromiso, daría una fiesta para sí misma. La fiesta consistió en comprarse sin necesidad una barra de labios nueva, no color rosa como la que usaba, sino rojo vibrante.
En el servicio de la oficina se pinta la boca hasta fuera del contorno para que sus labios finos tengan ese aspecto bonito de los labios de Marilyn Monroe. Pero en lugar de carmín, parece que sus labios echen sangre a causa de una bofetada en plena boca con dientes rotos y carne herida. Gloria se ríe de ella. Macabea sigue sin pensar en nada, vacía. No tiene ángel de la guarda, pero se arregla como puede. Por otra parte, cada vez le es más difícil explicarse. Se convierte cada vez más en una simpleza orgánica. Le gusta sentir el paso del tiempo. Está supersónica de vida. Nadie percibe que ella, con su existencia, supera la barrera del sonido. Para las demás personas ella no existe. A veces le ataca la risa mientras está escribiendo a máquina. Entonces va al lavabo para estar sola. De pie y sonriendo hasta que se le pasa. Pensando en nada, los ojos fijos. Con respecto a Macabea, Gloria experimenta un vago sentimiento maternal. Cuando la ve demasiado apagada, le pregunta cómo está. Macabea, que nunca se enfada con nadie, se irrita con la costumbre que tiene Gloria de dejar las frases inacabadas, pero Gloria es su conexión con el mundo, ese mundo compuesto por la tía, Gloria, el señor Raimundo y Olímpico, y a mucha distancia, las chicas con las que comparte el cuarto. Nadie puede entrar en el corazón de nadie. Clarice Lispector escribió: «He aprovechado la cresta de la ola para ponerme al día en la cuestión del perdón hacia mí misma. Por ejemplo, mi tolerancia para conmigo, como persona que escribe, pasa por perdonarme el hecho de no saber abordar los asuntos sociales desde una perspectiva literaria, es decir, transformada mediante la vehemencia del arte. Desde que me conozco, el hecho social ha sido para mí más importante que cualquier otro. Mucho antes de sentir el arte, sentí la terrible y profunda belleza de la lucha. Pero tengo una forma simplista de abordar el hecho social. Quería hacer algo contra la injusticia social, como si escribir no fuera ya hacer algo». Olímpico no se arrepintió ni por un instante de haber roto con Macabea, porque su destino era el de subir para entrar un día en el mundo de los otros. Él tenía apetito de ser otro. Por fin dejaría de ser lo que siempre había sido, y que se ocultaba a sí mismo porque se avergonzaba de semejante flaqueza. Desde la niñez no fue más que un corazón solitario que latía con dificultad en el espacio. El hombre del Sertao es ante todo un sufriente. Yo le perdono. Gloria, pensando en compensar el haberle quitado el novio a la otra, la invita a tomar la merienda el domingo en su casa. Allí, a Macabea le estallan los ojos, porque en el desorden sucio de una clase media de tercera, con todo, se advierte el bienestar opaco de quien gasta todo el dinero en comida. En el suburbio se come mucho. Tal vez es una de esas pocas ocasiones en la que Macabea ve que para ella no hay lugar en el mundo y percibe con exactitud por qué Gloria le da tantas cosas. Una gran taza llena de chocolate de verdad, espeso, mezclado con leche y muchas clases distintas de rosquillas azucaradas y una pequeña tarta. Al día siguiente, lunes, Macabea se encuentra mal, pero no vomita para no desperdiciar ese lujo que es el chocolate. Estoy apasionado por Macabea, mi querida Maca. Apasionado por su fealdad y su anonimato total, pues ella no existe para nadie. Apasionado por sus pulmones frágiles, la delgaducha. Yo quisiera que ella abriese la boca para decir: «Estoy sola en el mundo y no creo en nadie. Todos mienten. A veces hasta en la hora del amor. Yo no veo que una persona hable con otra. La verdad solo me llega cuando estoy sola». Pero Macabea jamás dice frases, porque es parca de palabras. Macabea no tiene conciencia de sí y no reclama nada. Incluso piensa que es feliz. No se trata de una idiota, pero tiene la felicidad pura de los idiotas. Tampoco se presta atención a sí misma, ella lo sabe. Gloria le dice que Olímpico es suyo y que se lo ha dicho su cartomante. Y le pregunta a Macabea por qué no va, y así le echa las cartas. Macabea pregunta si es muy caro. Estoy absolutamente cansado de la literatura. Solo la mudez me hace compañía. Si todavía escribo es porque no tengo nada más que hacer en el mundo mientras espero la muerte. La búsqueda de la palabra en la oscuridad. Gloria le contesta que ella le presta el dinero. Macabea pide permiso al jefe inventando un dolor de muelas y acepta el dinero prestado que no sabe cuándo va a devolver. Por primera vez en su vida coge un taxi y va a Olaria. Tal vez se atreve a tanto por desesperación, aunque no sepa que está desesperada. Está roída hasta la miseria con una mano atrás y otra adelante. No le resulta difícil encontrar la casa de Madama Carlota y esa facilidad le parece una buena señal.
Madama Carlota en persona le abre, la mira con naturalidad y le dice que su guía ya le ha avisado de su llegada. La llama Cielito, le ofrece un cafetito. Macabea se siente un poco asustada porque no tiene costumbre de recibir tanto cariño, mientras mira con admiración y respeto la sala en la que se encuentra. Allí todo es de plástico. El plástico es lo máximo. Madame Carlota le dice que tiene que ser fan de Jesús, porque el Salvador le salvará. Y mientras habla, va cogiendo bombones uno tras otro de una caja abierta y se llena la boca. No le ofreció ninguno a Macabea. La muchacha, que como ya he dicho tenía tendencia a notar insignificancias, observó que dentro de cada bombón había un líquido denso. No le apeteció un bombón porque había aprendido que las cosas son ajenas. Después de chuparse los dedos, Madama Carlota le manda cortar las cartas con la mano izquierda. Macabea separa un montón con una mano trémula. Por primera vez va a tener un destino. Madama Carlota es un punto culminante en su existencia, es el vórtice de su vida. La madama de pronto abre mucho los ojos y le dice que vaya vida horrible la suya. Macabea palidece, nunca se le ha ocurrido que su vida sea tan mala. Madama acierta todo sobre su pasado y añade que en cuanto al presente también es horrible, que va a perder su trabajo y ya ha perdido a su pretendiente. Entonces, de repente, la cara de Madama se enciende de luz y le dice que tiene grandes cosas que anunciarle, que su vida cambiará por completo, cambiará desde el momento en que salga de esa casa, que se va a sentir otra, que hasta su novio va a volver, que su jefe se arrepentirá. Macabea nunca había tenido ánimos para tener esperanza, pero ahora escuchaba a Madama como a una trompeta que llegara de los cielos, mientras sobrellevaba una taquicardia feroz. Y yo también tengo esperanzas, por fin. Y hay más. Le dice que va a recibir mucho dinero, que entrará por su puerta durante la noche de mano de un hombre extranjero. Pero Macabea no conoce a ningún extranjero. Madama Carlota dice que ese extranjero se llama Hans y se casará con ella. Macabea comienza a temblar porque hay un lado doloroso en la felicidad excesiva. Madama Carlota dice que ella siempre dice la verdad y que a la que estaba antes le dijo que sería atropellada por un coche. Entonces le da un amuleto para que lo guarde dentro del sujetador. Macabea casi no tiene pecho. Está atontada, no sabe qué pensar. Se siente tan desorientada como si le hubiese ocurrido una desgracia. Sobre todo, experimenta por primera vez lo que los demás llaman pasión. Está apasionada por Hans. En un ímpetu súbito, en un impulso vivo, Macabea, entre feroz y descomedida, dio un sonoro beso en la mejilla a la madama. Sintió de nuevo que su vida comenzaba a ser mejor en ese mismo momento. Y qué bueno era besar. De niña, como no tenía a quien besar, besaba la pared. Al acariciarla, se acariciaba a sí misma. Madama Carlota ha acertado en todo. Solo entonces Macabea advierte que su vida es una miseria y tiene tantas ganas de llorar al ver el lado opuesto. Sale de la casa de la cartomante tambaleándose y se detiene en el callejón oscurecido por el crepúsculo. Permanece quieta y aturdida, pues su vida ya ha cambiado. Aún para atravesar la calle ya es otra persona, una persona grávida de futuro. Siente en sí una esperanza tan violenta como nunca lo fue la desesperación que no sintió. Entonces, cuando da el paso para bajar de la acera y atravesar la calle, el destino susurra rápido y goloso: Ahora, ya ha llegado mi hora. Enorme como un transatlántico, el Mercedes amarillo la atropelló. En ese mismo instante, en algún lugar único en el mundo, un caballo se irguió en respuesta con la carcajada de su relincho. Macabea, al caer, aún tiene tiempo para ver, antes de que el coche se dé a la fuga, que ya empiezan a cumplirse las predicciones de Madama Carlota, pues el coche es muy lujoso. Piensa que la caída no es nada, apenas un golpe, pero ha dado con la cabeza en el bordillo y se queda tendida, con la cara mansamente vuelta hacia el arroyo. De la cabeza le fluye un hilo de sangre inesperadamente rojo y rico. Yo aún podría volver atrás, a los minutos previos, y recomenzar con alegría desde el punto en que Macabea estaba de pie en la acera. Pero no depende de mí decir que el hombre rubio y extranjero la mirase. Es que he ido demasiado lejos y ya no puedo retroceder. Por fortuna, al menos no he hablado ni hablaré de muerte, y sí solo de un accidente. Macabea está inerme en el borde del pavimento, tal vez descansando de las emociones, y ve, entre las piedras del arroyo, un capín flaco de un verde como el de la más tierna de las esperanzas humanas. Hoy es el primer día de mi vida.
He nacido. Volvamos al capín. Para esa exigua criatura llamada Macabea, la gran naturaleza se brinda solo en forma de un capín crecido, una planta forrajera en el arroyo, un capín en la gran ciudad de Río de Janeiro, a la deriva. ¿Quién sabe si Macabea ya había sentido que también ella iba a la deriva en la ciudad inconquistable? El destino había escogido para ella un callejón oscuro y el arroyo. ¿Sufría? Creo que sí. Macabea lucha, muda. Voy a hacer todo lo posible para que no muera. Pero qué ganas de hacerla dormir para poder irme yo mismo a la cama. En ese momento comienza a lloviznar. Olímpico tenía razón, lo único que ella sabe es llover. Los finos hilos de agua helada no tardan en empaparle la ropa. Aparecen algunas personas en el callejón y se agrupan alrededor de Macabea sin hacer nada. ¿Acaso Macabea va a morir? No lo saben las personas allí presentes, aunque por si acaso algún vecino ha puesto junto al cuerpo una vela encendida. El brillo de la rica llama parece cantar gloria. Escribo sobre lo más mínimo adornándolo con púrpura, joyas y esplendor. ¿Así es como se escribe? No, no es acumulando. Sí es desnudando. Pero tengo miedo de la desnudez porque es la palabra final. Macabea, en el suelo, parece volverse cada vez más Macabea, como si se alcanzase a sí misma. Todas las vidas son un arte y el de ella se inclina hacia el lamento incontenible, como la lluvia y los rayos. Se acerca en ese momento un hombre flaco de abrigo raído y se pone a tocar el violín en la esquina. Junto al hombre escuálido hay una lata de zinc en la que hacen un ruido seco las monedas de los que oyen con gratitud, porque él les llora la vida. Solo ahora entiendo y solo ahora ha brotado en mí el sentido secreto. El violín es una advertencia. Sé que cuando yo muera oiré el violín del hombre y pediré música, música, música. Macabea recuerda los muelles del puerto. Los muelles llegan al corazón de su vida. Se ve perfectamente que está viva por el constante abrir y cerrar de sus ojos grandes, por el pecho flaco que sube y baja en una respiración tal vez difícil. Pero quién sabe si ella no necesita morir. Porque hay momentos en que una persona necesita una pequeñita muerte, sin saberlo siquiera. Por mi parte, sustituyo el acto de la muerte por un símbolo suyo. Un símbolo que se puede resumir en un profundo beso, pero no en la pared áspera. Y sí, boca a boca, en la agonía del placer, que es muerte. Yo, que simbólicamente muero varias veces solo para experimentar la resurrección. Todavía no ha llegado la hora en que la estrella de cine Macabea deba morir. Recen por ella y que todos dejen lo que están haciendo para insuflarle vida, porque por ahora Macabea está suelta en el azar, como la puerta que se balancea al compás del viento infinito. Podría resolverlo por el camino más fácil, matar a la niña infante, pero quiero lo peor, la vida. Los que me lean así se llevarán un puñetazo en el estómago, a ver si les gusta. La vida es un puñetazo en el estómago. Entretanto, Macabea no pasa de un vago sentimiento sobre las piedras sucias de la calle. Tan viva que se mueve con lentitud y acomoda el cuerpo en posición fetal, grotesca como ha sido siempre. Aquella resistencia a ceder, pero esa voluntad de un gran abrazo. Se abraza a sí misma con la voluntad de la dulce nada. Es una maldita y no lo sabe. Se agarra a un hilillo de conciencia y se repite mentalmente sin cesar una frase. Yo soy, yo soy, yo soy. ¿Quién es? Es lo que no sabe. En su propio hondo y negro núcleo ha ido a buscar el soplo de vida que Dios nos da. Entonces, allí tumbada, tiene una húmeda felicidad suprema porque ha nacido para el abrazo de la muerte. La muerte, que en este relato es mi personaje predilecto. ¿Se daría el adiós a sí misma? Me parece que no se morirá porque tiene mucha voluntad de vivir. Hay cierta sensualidad en la forma en que se ha encogido. ¿O es que el preludio de la muerte se parece a una intensa ansia sexual? Su rostro recuerda una mueca de deseo. Las cosas son siempre vísperas. Y si ella no muere ahora, está como nosotros, en vísperas de morir. Perdónenme que se lo recuerde a ustedes, que yo no me perdono la clarividencia. Un gusto suave, pavoroso, gélido y agudo como en el amor.
Si muere, en la muerte pasará de virgen a mujer. Su esfuerzo por vivir parece una cosa que, si nunca la ha experimentado, virgen como es, al menos ha logrado intuir, pues en ese momento comprende que la mujer nace mujer desde el primer bajido. El destino de una mujer es ser mujer. Intuye el momento casi doloroso, dolorido y centelleante del desmayo de amor. En ese momento, Macabea dice una frase bien pronunciada y clara, que ninguno de los presentes entiende. En cuanto al futuro. En esa hora exacta, Macabea tiene una náusea profunda y casi vomita. Quiere vomitar lo que no es cuerpo, vomitar algo luminoso, una estrella de 1000 puntas. Pero vomita un poco de sangre, y entonces un repentino grito y estertor de gaviota, de repente un águila voraz que se lleva a los aires altos la oveja tierna, el gato suave que despedaza al sucio ratón cualquiera, la vida que se come la vida. Tú también, bruto. Sí. De este modo he querido anunciar que Macabea ha muerto. Vence el príncipe de las tinieblas. Por fin, la coronación. ¿Cuál fue la verdad de mi Maca? Basta descubrir la verdad para que ya no exista. Pasó el momento. Pregunto, ¿qué existe? Respuesta, no existe. Ah, qué ganas de alegría. Ahora me esfuerzo para reír a carcajadas sonoras, pero no sé por qué no río. La muerte es un encuentro con uno mismo. Recostada, muerta, era tan grande como un caballo muerto. El mejor negocio todavía es el siguiente: no morir. Porque morir no basta, no me completa. Yo que necesito tanto. Macabea me mató. Ella está al fin libre de sí y de nosotros. Morir es un instante. Pasa deprisa. Lo sé porque acabo de morir con la chica. Discúlpenme esta muerte. Es que no pude evitarla. La gente acepta todo porque ya ha besado la pared. Pero he aquí que de pronto siento mi último gesto de rebeldía y aúllo. La mortandad de los palomos. Vivir es un lujo. Pronto ha pasado. Muerta, las campanas doblan, pero sin que sus bronces resuenen. Ahora entiendo esta historia. Es la inminencia que hay en las campanas que casi doblan la grandeza de cada uno. Silencio. Si un día Dios viniese a la tierra, se produciría un silencio enorme. El silencio es tal que ni siquiera el pensamiento piensa. Muriendo, ella se convierte en aire. Murió en un instante. El instante es esa milésima en que el neumático del coche que corre a alta velocidad toca el suelo y después no lo toca, pero después lo vuelve a tocar. En el fondo, ella no ha pasado de ser una cajita de música un poco desafinada. Y Ahora solo me resta encender un cigarrillo e irme a casa. Dios mío. Ahora mismo he recordado que la gente muere. Pero yo también. No olvidar que, pese a todo, estamos en el tiempo de las fresas. Sí. Y así les hemos contado La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Hemos seguido la edición de la editorial Siruela, con traducción del portugués de Ana Poliak y epílogo de Paulo Gurgel Valente, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Ha intervenido Laura Carrero del Tío como Macabea. Íñigo Montero como Olímpico. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.